Conexión con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Hoy quiero tocar el tema, cómo enfrentar las presiones en la vida. Cómo enfrentar las presiones en la vida. ¿Alguno de ustedes ha tenido presiones en la vida? ¿Sí? Presiones de diferente índole, problemas, dificultades, malas noticias, adversidades. A ver, ¿cuántos aquí se identifican conmigo que tenemos presiones constantemente? Miren lo que dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no que angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también, y si usted puede subraye esa frase, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo habla de una realidad que usted y yo vivimos, y es que como seres humanos nos vemos expuestos a vivir diferentes tipos de situaciones que pueden crear presiones en nosotros. Hace un tiempo conocí la historia de un hombre en Manhattan, en Nueva York, un hombre muy rico, trabajaba en la bolsa, ya un hombre de unos 70 años, y durante toda su vida había ido acumulando mucha riqueza. Pero llegó un momento donde todos sus negocios se comenzaron a derrumbar, donde había invertido su dinero comenzó a caer, y él en su oficina, en un edificio muy alto, en el piso número 80, le llegó en una tarde una noticia que le decía que él había caído en una quiebra absoluta. Ese hombre se levantó de su escritorio apesadumbrado, bajo esa presión de esa noticia, donde todo lo que había construido durante tantos años se había derrumbado de un momento a otro. Ese hombre miró por la ventana y buscó un hueco, se asomó y se tiró. ¿Terminó cómo? Mejor ni le digo cómo terminó. Cuando nosotros nos vemos en la vida enfrentando problemas sin Cristo, hay desesperanza. Lo peor que puede hacer una persona es poner su esperanza en algo que puede cambiar. Cuando uno pone su esperanza en lo material, cuando se derrumbe lo material, yo me derrumbo con eso. Cuando pongo mi esperanza en un hombre, cuando se derrumbe esa persona, me derrumbo con eso. Por eso, si usted quiere vivir una vida estable en la tierra, ponga su mirada en alguien que no cambia, y ese se llama Dios. Dios fue, es y será. Él es inmutable. Él no tiene variación. Él es estable. Por lo tanto, para usted y yo caminar en victoria, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, tenemos que aprender a tener nuestra mirada puesta en Jesús. Una persona que no sepa manejar los problemas en su vida, las presiones, explota en ira, toma malas decisiones, termina enfermo. Y allí es donde usted y yo tenemos que mirar a Dios y decirle: Señor, enséñame a actuar frente a la presión. El apóstol Pablo expresa que vamos a tener situaciones difíciles en la vida. Vamos a tener momentos donde nos sentimos derrumbados, afligidos, donde llegan las malas noticias y hay temores, hay situaciones en nuestro interior.
El mismo apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, un siervo de Jesús, una persona salva, santa, se ve enfrentado a diferentes situaciones en su vida. El apóstol Pablo en sus cartas habla de tribulaciones, de conflictos, de temores. Y cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro diario vivir, también nos vamos a ver expuestos a diferentes tipos de situaciones. Las presiones son imposible evadirlas porque hacen parte de la vida misma. Seguramente usted, todos nosotros hemos vivido momentos donde tenemos presión, pero ¿sabe algo? Las presiones y lo externo, la mala noticia, la dificultad, la adversidad, no determinan el actuar de una persona. Más bien, las presiones sacan a relucir la clase de persona que realmente nosotros somos. Es como usted coger una olla con agua caliente y usted allí echa una papa. ¿Qué pasa con la papa y el agua caliente? Se ablanda. Pero usted echa un huevo. ¿Y qué pasa con el huevo y el agua caliente? Se endurece. Lo que determina lo que va a pasar con ese objeto no es el agua, es su esencia. Y eso es lo que sucede con la presión. El agua caliente, que simboliza las presiones, no determinan lo que tú eres, sino que más bien saca a relucir lo que somos. Y por eso muchas veces Dios permite situaciones, porque la presión es la que verdaderamente muestra nuestro verdadero yo, la esencia de lo que nosotros podemos llegar a ser. Pero Dios lo permite para bien, porque Dios, como dice el apóstol Pablo, quiere que en nuestras vidas se refleje a Jesucristo. Y Él va a trabajar en tu carácter, en tu interior, para que nosotros cada día seamos mejores y que frente a la presión siempre podamos mostrar a Jesucristo. Nos vemos enfrentados a diferentes tipos de presiones. Presiones familiares, problemas en el hogar, dificultades en el matrimonio, situaciones con los hijos o con personas que son de la familia. Nos vemos en presiones financieras, cuando hay compromisos que pagar, deudas, cuando hay falta de empleo o cuando se pierde un dinero, cuando hay escasez, cuando hay que sostener la casa, cuando llegan las cuentas, los desafíos. Nos vemos también expuestos a presiones en el área sexual, cuando hay tentaciones, cuando hay situaciones externas que comienzan a manifestar cosas en nuestro interior que nos quiere como inducir a pecar, como un día se encontró el rey David bajo la presión de la tentación. También nos vemos expuestos a presiones en nuestra relación con los demás, problemas que usted pueda tener con alguien en su trabajo, ya sea un compañero, un empleado, su jefe, problemas con los vecinos, dificultades, diferencias con personas. Nos vemos también expuestos a presiones cuando alcanzamos un nivel de éxito, cuando tu empresa va bien, cuando tu ministerio crece. Entre más prosperidad hay más presión. Hay más presión de lo que te rodea, de la gente. Cuando Salomón llegó a ser rey, sobre él había una gran presión, porque el éxito, la bendición y la prosperidad también atraen presiones sobre nosotros. Vivimos tipo de presiones también a nivel social, porque vivimos en una sociedad, en una ciudad que se llama Cali, en un país que se llama Colombia, en una situación donde escuchamos acerca de crisis, del paro camionero, de un problema acá, un problema allá, situaciones que nos afectan directamente o indirectamente. También nos sentimos presión porque como seres humanos somos frágiles, débiles. El apóstol Pablo expresó y dijo: yo soy débil, y había una presión sobre eso que le afectaba. Pero allí es cuando nosotros tenemos que preguntarnos, frente a la realidad cotidiana que podemos vivir, ¿cómo yo reacciono frente a estas situaciones? Porque cuando no se maneja bien mi actuar frente a la presión, eso puede destruirnos.
La Biblia habla del apóstol Pedro. Cuando Cristo muere, vino una presión sobre él. Dice la palabra de Dios de que Pedro va y se asoma a donde tienen al maestro, a Jesús, lo tienen encadenado, lo están llevando a una prisión. Pero él comenzó a vivir momentos de angustia y la gente alrededor comenzó a presionar y a decir: tú eres un seguidor de Jesús también. Y en el momento en que él se siente amenazado, porque al identificarlo a él como seguidor de Cristo, también podían apresarlo y llevarlo con Jesús. Pero esa presión de un hombre, de una mujer, de una criada, manifestó en él una inestabilidad, fallándole a Jesús, diciendo: yo a él no lo conozco. Tremendo cuando en nuestras vidas suceden cosas donde negamos a Jesús. Cuando pasan presiones en nuestro interior donde decimos: yo a él no lo conozco. Con nuestras palabras, con nuestro actuar, con nuestro comportamiento, parece ser de que todo lo que hemos recibido de él se va a la basura. Parece ser de que todo lo que he leído en la Biblia se borró de mi mente, y sencillamente con mi comportamiento digo: yo a él no lo conozco. Hubo un momento en la vida de Moisés, ese gran hombre de Dios, que Dios comienza a tratarlo y le dice al pueblo, le dice a él: lleva al pueblo al desierto. Y parece que llega un momento donde la presión del pueblo sobre Moisés era tan fuerte, la gente demandaba mucho de Moisés, la gente se quejaba, la gente le decía: devuélvenos a Egipto. Tanta presión que cuando Moisés estaba a punto de entrar a Canaán, dice que en su reacción desobedeció al Señor y actuó con ira. Y dice que a causa de esta reacción incorrecta, Dios le impidió entrar a la tierra prometida. Tremendo como una presión en la vida de alguien manifieste un actuar que lo descalifique para entrar a la tierra prometida. Cuando en nosotros hay, en vez de obediencia, desobediencia. Cuando en nosotros, en vez de haber sometimiento a Dios, hay insujeción. Y cuando por la presión dejo de agradar al Señor por agradar a otras cosas, nos descalifica. También se habla del hermano de Moisés llamado Aarón, un hombre que Dios puso al lado de Moisés para que fuera el sacerdote, un hombre de Dios poderoso, metido con Dios. Pero este hombre recibía la presión del pueblo y la queja del pueblo, y en él comenzó a haber un desánimo a causa de la presión, hasta tal punto que comenzó a ser una persona que se debilitó en sus convicciones. En algún momento Aarón se pone a favor del pueblo y en contra de Dios. Se pone a favor del pueblo y a quejarse en contra de Dios. Porque una de las cosas que causa la presión en muchas personas es queja, incredulidad, dureza de corazón. Y acuérdese que la dureza no viene por el agua, sino por la esencia. Y allí es cuando Dios dice: no está siendo calificado en este tiempo de presión. Se habla también del rey David, cuando dice la Biblia que en un momento de soledad vino la tentación. Y la tentación, escúcheme esto, la tentación es un nivel de presión sobre nosotros. ¿A qué te presiona? A que caigas en pecado. Pero dice la Biblia que frente a la tentación, David cedió y cayó en un pecado, y le vinieron consecuencias terribles a esta persona. En algún momento, hace algunos años, se me acercó una líder de la iglesia, una mujer que Dios estaba usando bastante en el ministerio. Había ido ascendiendo en su parte ministerial, predicando, enseñando. Ya tenía muchos discípulos, pero comenzó a atravesar un momento duro en su familia. Su esposo se apartó de Dios, comenzaron a haber problemas, ya sus hijos se volvieron adolescentes y comenzaron a hacer cosas incorrectas en la calle. Y esta mujer comenzó a llenarse de esa presión. En algún momento ella se me acercó y me dijo: pastor, ya no le voy a servir más a Dios. Tengo muchos problemas. Ya no puedo servirle más a Dios. Yo le hago una pregunta a usted: ¿será que esa es una reacción correcta
frente a los problemas que nos puedan llegar a nosotros. Muchas veces renunciamos a cosas importantes por cosas pasajeras, porque los problemas en la vida de un cristiano no son permanentes, son temporales, pero Dios te observa, Dios te prueba, Dios te forma, Dios examina nuestro corazón, nuestra reacción, porque siempre que Dios quiere establecer a alguien en un nivel de bendición mayor, tiene que estar preparado para adquirir esa bendición. Y hay muchas personas que en medio de las presiones, ¿cómo reaccionan? Hay mucha gente que se esconde, huye. Recuerdo a un joven que me decía, yo he tenido muchos problemas con muchas personas, determiné no hablar con nadie más, aislarse, quedarse solo, creyendo de que huir de la situación soluciona mis problemas. Hay otro tipo de personas que huyen a la autocompasión. Conocí una joven que mantenía aislada diciendo, ay, pobrecito de mí, todo me sale mal, yo no sé por qué me tocó esta vida, no sé qué mal hice, no sé por qué estoy en esta situación. Autocompasión. ¿Y sabes qué pasa con la autocompasión? Satanás se ríe de nosotros, porque Dios no nos llamó a estar en el piso. Dios nos llamó a levantarnos y a caminar en victoria en su nombre y decirle al problema, yo voy a salir adelante. Conocí una persona que por un tiempo le sirvió al Señor, pero comenzaron a haber problemas. Déjeme decirle algo, una de las cosas que más nos afectan es el área familiar. Es el área familiar. Y no estamos exentos a un problema familiar. A que un hijo sea inducido por sus amigos, por las amistades, y caiga en drogas, el alcoholismo, en vicios. Y eso sí que afecta a la persona que no sabe manejar las presiones. Esta mujer cayó en una depresión, tristeza profunda, donde ya no salía de su casa, donde ya no hablaba, donde ya no comía, se encerró en sí misma, soltó su ministerio. ¿Y sabe qué provocó esa depresión en ella? Un aislamiento aún de su familia. Y cuando hay depresión, es una puerta que se abre para que entren espíritus de muerte, de destrucción, de pensamiento de derrota. Un cristiano no tiene por qué estar deprimido. Un cristiano tiene que tener la sabiduría de Dios para decirle, Señor, levántame. Algunas personas vuelven al pecado del cual Dios los sacó. Yo recuerdo a un hombre que comenzó a buscar de Dios, comenzó a recibir la palabra, estaba contento, todo le estaba funcionando bien. Pero hermano, vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la cuenta que hay que pagar, vienen las crisis en la familia. ¿Y sabe cómo quiso este hombre solucionar esos problemas? Volvió al licor, volvió al vómito, como dice la Biblia, el perro que vuelve al vómito, creyendo de que los problemas se ahogan con el licor. ¿Eso será cierto? Pero pasa. Cuando reaccionamos en una actitud inconsciente de rebeldía y le queremos como decir al Señor, ¿por qué permites eso? Y te respondo volviendo al pecado. Y hay otras personas, déjeme decirle, que son un fosforito. Solo es usted rastrillarlo un poquito y se prendió. Hay gente que usted la pone bajo presión y ¡pum!, explota. Son un detonante, una bomba de tiempo.
Y cuando usted ve a la persona bajo presión, hermano, es iracunda, es violenta, es una persona explosiva, es una persona que hiere, es el hombre que pega, es el hombre que empuja, es la mujer grosera, es la mujer que saca a esa mujer que supuestamente estaba crucificada con Cristo, resucitó y ¡pum!, se encarnó otra vez. ¡Wow! Aquí estoy yo, el viejo hombre. ¡Ah! ¿Cómo es la cosa? Y allí es donde Dios dice: si viste, ¿por qué permití eso? Para sacar lo que hay dentro de ti, que aún no se parece a mí, dice Jesucristo. ¿Cómo enfrentar entonces las presiones, iglesia? ¿Cómo enfrentar las presiones nosotros como cristianos? Yo le quiero dar 3 pasos bíblicos para que usted tenga la estructura espiritual para poder enfrentar correctamente las presiones a las cuales nos vamos a ver expuestos diariamente. Primero, fortalézcase en el Señor. Dios nos llama a que busquemos la presencia de Dios en ferviente oración. Si usted es un hombre de oración, las presiones no te van a derrumbar. Si usted es una mujer de oración, si usted es una persona que tiene una relación fuerte con Dios, ningún problema te va a derrumbar. Ninguno. ¿Sabe cuál es el problema con muchos cristianos? Que las presiones los cogen débiles. Los problemas los cogen débiles. Y usted, con una vida liviana a nivel espiritual, no tiene la fortaleza para enfrentar los problemas correctamente. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortaleza significa fuerza y vigor. Eso significa que usted, cuando va a la presencia de Dios, es como el carro que va a la gasolinera, se llena y está listo para un trayecto largo, quizás de varios días. Cuando usted va a hacer un viaje largo, quizás a Bogotá en carro, lo primero que tiene que chequear es si hay gasolina, o si no, tiene que arrimar a una estación y tanquear el carro para llegar a la otra ciudad. De igual forma, para usted pasar de un día a otro en victoria, para usted pasar de un mes a otro en victoria, para usted pasar este año en victoria, necesita al Espíritu Santo dentro de usted. ¿Y sabes qué va a pasar? Los problemas te harán más fuerte. Las presiones te llevarán a descubrir el poder de Dios que habita en ti. Y allí es donde Dios nos lleva a que aprendamos a depender. Diga conmigo: depender. Cuando usted era niño, dependía de sus padres. Ahora que usted es adulto, depende de Dios. ¿Sí me hago entender con ese ejemplo? Un niño es totalmente dependiente. Y usted debe de ser totalmente dependiente de Dios. Aprenda a llevar sus presiones a Dios en oración. Antes de ser reactivo, sea un íntimo de Dios. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 7, dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad significa estado de agitación, inquietud, zozobra, angustia. Eso es lo que sentimos. Los sentimientos
Somos humanos, somos personas naturales. Dios nos creó así. Pero una cosa es lo que yo recibo y cómo me siento, otra cosa es cómo yo reacciono frente a esa situación. Y el apóstol Pedro nos dice, aprende a echar toda tu ansiedad, tu agitación. Cuando nos llegan esas noticias, el corazón se agita. Hay inquietud, zozobra, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Me angustio. Y nuestra reacción es la que nos puede descalificar. Porque podemos estar obrando no como Dios quiere, sino como Satanás quiere. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, por nada estén afanosos. Ese término afanoso viene de afán. Personas que se aceleran, que se impacientan. Y usted nunca puede tomar decisiones con la cabeza caliente. No de pasos bajo la presión. Entonces el apóstol Pablo dice que hay una herramienta que usted y yo podemos usar, y es la oración y el ruego. Y dice, vayan a Él, vayan a Él, vayan a Él. No corras a ver cómo solucionas en tus fuerzas el problema. Corre a Él primero y busca descanso, porque Dios es un lugar de reposo para el cristiano. Dios es un lugar de reposo para ti. Y dice, háganlo en acción de gracias. La acción de gracias es gratitud, y la gratitud es lo opuesto a la ingratitud. No ir a Él con quejas, Señor, mira cómo me va, tú si ves, ¿qué pasa contigo? Mira, todo me sale mal. No, dice, vaya a Él dándole gracias. ¿Cómo yo le puedo dar gracias a Dios en medio de la angustia? ¿Sabes cómo? Quitando a un lado el problema y valorando todo lo que Dios nos ha dado hasta hoy. Versículo 7, Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que necesitamos en los momentos de presión es paz. Y paz no es que se hayan solucionado los problemas. Paz es tranquilidad en medio del problema. Tranquilidad. Ese nivel usted lo encuentra en Dios. Ese nivel usted lo encuentra en la oración. Ese nivel usted lo encuentra en medio de su relación con Dios. Y allí es donde dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué todo entendimiento? Porque usted, ¿cómo va a tener paz debiendo 3 meses de renta? ¿Usted cómo va a tener paz si lo acaban de despedir? ¿Cómo vas a tener paz viendo a tu hijo en drogas? Pero por eso dice la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, más de lo que usted y yo podamos entender, lo puede hacer Dios. Y Dios te puede dar paz en medio de la tormenta. Puedes dormir tranquilo, vas a descansar en paz. Vas a estar confiado, no te vas a enfermar, no vas a tomar malas decisiones, no vas a actuar apresuradamente, porque tu corazón estará guardado. Por eso dice aquí, y Dios guardará vuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de las emociones, los sentimientos. Claro, sentimos, nos emocionamos, pero precisamente esa emoción desbordada es la que nos hace llorar como Magdalenas.
es la que nos derrumba, es la que ya no nos saca del cuarto. Entonces Dios dice, esa paz que te voy a dar va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente, porque en la mente está la voluntad. Y si su mente es llena, hermano, de crisis, de pesimismo, de derrota, usted va a actuar conforme a eso. Usted no puede salir a solucionar problemas con una mentalidad de derrota. Entonces dice la Biblia, si tú vas a la presencia de Dios, vas a entender que en Dios hay descanso para tu alma. Todos los hombres de Dios narrados en la Biblia tuvieron problemas. Se habla de una mujer, Ana, que era estéril, y ella, dice la palabra, que cayó en angustia porque se burlaban de ella. Le decían que había una maldición sobre ella. Ella veía a otros bebés y sentía tristeza en su corazón. Pero esta mujer hizo lo correcto. Fue al templo de Dios y se arrodilló en el altar. Lo primero que tenemos que hacer usted y yo frente a la presión es ir a la presencia de Dios. Escúcheme esto. Esto no lo tome como información. Practíquelo. Y usted será una persona que en medio de los problemas será victorioso. Aprenda a tener una relación personal con Dios. Aprenda a abrir su corazón delante del Señor. Usted puede ir a la presencia de Dios arrodillado, tirado, parado, de pie, en una escalera, como quiera, pero derramar tu corazón delante de Él. Si hay lágrimas que derramar, hacerlo en su presencia y decirle, Señor, necesito de tu paz en este momento. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo que tenemos que hacer para enfrentar las presiones es manténgase firme en la fe. Manténgase firme en la fe. Segunda de Corintios 1:24, el apóstol Pablo dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Note esta frase, porque por la fe estáis firmes. Diga conmigo, por la fe estoy firme. Otra vez, por la fe estoy firme. Otra vez, por la fe estoy firme. Según la palabra de Dios, lo que nos sostiene en los momentos de presión debe de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pablo dice, por la fe estáis firme. Y la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué es fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe. Aplique este texto a la presión, al problema, a la dificultad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera usted de esa dificultad, de ese problema? La palabra certeza significa seguridad. Es una persona que ve el momento, pero también ve el final. ¿Cómo va a terminar esto? Y dice el texto, y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que ves? El problema. ¿Qué es lo que no se ve? La palabra. Fe tiene que ver con lo que va a suceder, pero aún no ha pasado. Y el apóstol, el que escribe Hebreos, dice, tengamos seguridad y tengamos convicciones. La palabra convicción significa convencimiento de lo que no se ve. Ahora, es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando usted va a su relación con Dios y Dios te da una palabra para tu casa,
para tu casa. Dios te da una palabra para tus finanzas. Dios te da una palabra para tu ministerio. Dios te da una palabra para tu mañana, para tu futuro. Esa palabra tiene que generar en mí confianza. Hay una historia muy bonita de una situación que atravesó Jesús con sus discípulos. Y están los evangelios. Dice la palabra de Dios de que Jesús le dice a los discípulos: montémonos a esta barca y cruzaremos al otro lado. Esa fue la palabra de Dios. Súbanse a la barca y cruzaremos, llegaremos a la otra ribera. Esa es la palabra. Ya estaba la palabra. Salió de Jesús. Jesús es Dios. Ya Dios les dijo lo que iban a hacer, cómo, el trayecto, el instrumento que era la barca, y que iban a llegar al destino. Pero dice que se suben en la barca. ¿Y qué comenzó a suceder? Una tempestad. Y los que han vivido una tempestad en una barca saben de lo que les estoy hablando. Y esa barca comenzó a moverse, a tambalearse. El agua comenzó a golpear fuerte contra la proa. Comenzó el agua a meterse. Comenzaron ellos a mojarse. Hermano, la vieron gris. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Conoce la historia? Estaba roncando. Bueno, no sé si Jesús roncaba, pero dormía. Estaba durmiendo la siesta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era la palabra misma, el verbo de Dios, que se hizo carne. Y entonces Jesús estaba descansando en la palabra. ¿En qué estaba descansando Jesús? En la palabra. Y fue tanto el alboroto que la gente fue y levantó a Jesús. Jesús, ¿no ve lo que está pasando? ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y dice que Jesús mira la tempestad y la calmó. Dios tiene poder sobre el agua. Dios tiene el poder sobre tu problema. Dios tiene poder sobre tu familia. Dios tiene poder sobre tu enfermedad. Dios tiene poder sobre cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando. ¡Aleluya! ¿Y sabe cómo termina el texto? Que todos llegaron a la otra ribera. Mi querido hermano, usted va a llegar al otro lado. Usted va a llegar al otro lado. Usted va a llegar al otro lado. Pero ¿qué pasa con la persona que no está firme en la fe? Se tira de la barca. Bueno, es mal, ahí no se habla de ninguno así, porque no falta el que se tira. Imagínense hablando de Juan. Y Juan se tiró de la barca. Había solo un salvavidas, lo cogió y se tiró. ¿Cuántos cristianos hay que hoy en día, en medio de la presión, se tiran de la barca? ¿Y sabe qué pasa si se tira de la barca? Se ahoga. ¿Y sabe qué es lo que lo ahoga a uno? Los problemas. Y ahí es cuando Dios nos llama a confiar en lo que hemos recibido de parte de Dios. Una persona de fe confía en Dios. Una persona de fe ora correctamente y le dice: Señor, yo voy a orar para que tú hagas tu voluntad, no mi voluntad. Porque la oración no es para forzar a que Dios haga lo que yo quiero, sino para que Dios se manifieste y su perfecta voluntad se manifieste. Usted y yo tenemos que asumir los problemas con esperanza. Romanos capítulo 5, verso 3 y versículo 5 dice Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Yo no sé si usted se gloría, pero Pablo se gloriaba en las tribulaciones, sabiendo, uno se gloría cuando sabe que la tribulación produce paciencia. Quizás tú estás un poco impaciente. Entonces dice Pablo: gloriémonos
porque la tribulación va a producir paciencia y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con el carácter. Verso 4, y la paciencia produce prueba, porque en la paciencia Dios prueba nuestra fidelidad, pero la prueba produce esperanza. Verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Al final, en la vida del creyente, las presiones tienen que ser contrarrestadas con la esperanza. ¿Y sabe qué te da esperanza a ti? Confianza. 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 Es como si llegara un familiar tuyo de una ciudad y viajó en avión y ese familiar te cuenta y te dice: oiga, a la mitad del trayecto, hermano, ese avión se movía, había una turbulencia, todos nos creímos que íbamos a morir, eso se movía y hasta el piloto estaba asustado. Pero usted, al ver a su familiar acá, en tierra, ¿usted por qué se preocupa? ¿Usted va a entrar a vivir la angustia que vivió él allá? No, porque usted está viendo el final del acontecimiento y estás sabiendo que al final pudo llegar a su destino y ahora está con nosotros. ¿Sabe qué hace la fe en la vida de un cristiano? Te traslada de tu realidad a la realidad de Dios y entiendes que Dios está en control y que su voluntad es perfecta y que a Él hará todo lo que a mí me convenga y me llevará a puerto seguro. ¡Aleluya! Y yo vine a decirte, iglesia, en esta mañana que Dios te va a sacar de esa situación en victoria. Dios te va a sacar, Dios te va a librar, Dios te va a llevar al otro lado. Dios va a demostrar su poder y su gloria. Debes de fundamentarte en la palabra de Dios, porque la esperanza no avergüenza, dice la palabra. Cuando usted estudia los milagros de la Biblia, todos los milagros se vieron antecedidos de un problema. Hubo problemas y Dios manifestó su gloria. Y yo quiero que tú tengas una fe expectante, donde esperes un milagro de Dios en medio de tu problema. Primera de Corintios 10:13. Dice el apóstol Pablo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis resistir. Cuando tú estás firme en la palabra, con el problema, Dios te da la salida. Porque dice el texto, Dios no va a permitir algo mayor de lo que usted y yo podamos resistir. Esa es la palabra de Dios. El impío se derrumba, pero el apóstol Pablo dice: estamos derrumbados, pero no derrotados, porque somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y lo tercero que le quiero enseñar para enfrentar las presiones es: actúe con valentía. Actúe con valentía. Primera de Corintios 16, versículo 13, dice la palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se lo quiero repetir. Velad significa estar despiertos. Estad firmes en la fe, llenos de la palabra, pero también portaos varonilmente y esforzaos. Hermano, no le tenga miedo a la vida. No le tenga miedo al Goliat. No le tenga miedo a la enfermedad. No le tenga miedo a la crisis.
No huya de los problemas. No te quejes, no te desanimes, no te desalientes. Más bien, Dios te dice, levántate, enfréntalos. Es el tiempo de levantarnos, de exigirnos, de solucionar los problemas. Estamos a mitad de año y sin terminarlo muchos pueden estar derrotados, cansados, abatidos, sin fuerzas. Cuando se levantó un hombre en la antigüedad, Goliat, este hombre, dice la Biblia, literalmente amedrentó. Eso es lo que hacen los problemas, nos amedrentan. ¿Y sabes qué sucede cuando te dejas amedrentar? Te acobardas, te llenas de temor, te encierras. Y allá estaban los israelitas detrás de una piedra, mirando por un huequito a Goliat. Pero hubo alguien que dijo, yo me le paro a ese Goliat. Es el tiempo de que haya una iglesia que se le levante al diablo. Hermano, si el diablo está atacando tu vida, tu casa, tus finanzas, si el diablo quiere atarte, oprimirte, llevarte a un pecado, si el diablo quiere, hermano, destruir tu hogar, tu familia, si el diablo quiere destruir a tus hijos, si el diablo quiere frenar tu ministerio, se necesita un David que se levante en el poder de Dios y lo derribe. Hay un dicho que dice, póngase los pantalones y las mujeres amárrense en la falda. Pero es el tiempo de pelear la buena batalla de la fe. ¿Es el tiempo de qué? De pelear. Es el tiempo de pelear. ¿A que las finanzas no funcionan? ¿Te vas a derrumbar? Pelea. Tus hijos están mal, te vas a derrumbar, pelea. Que tu ministerio es estéril, te vas a derrumbar, pelea. Pelea, levántate, guerrea. Guerrea, porque es el tiempo de la pelea y el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, no los cobardes. Si tú quieres ser una persona victoriosa, te va a costar derribar gigantes en tu vida. Y entre más grande sea lo que Dios tiene para ti, más grandes serán los gigantes. Pero Dios le dijo a Josué, y te lo dice a ti, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. Te llevaré de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Pídale a Dios sabiduría. Tenga una actitud de resolver problemas, no de provocarlos. Efesios 1:17 dice la palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Eso es lo que usted y yo necesitamos en las presiones. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué necesitamos para resolver problemas? Diga conmigo, sabiduría y revelación. Pídale a Dios que le abra los ojos para que usted vea lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Si es un plan de Dios, si es un plan del diablo. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que está ocurriendo que está trayendo esa presión sobre su vida? Dice la Biblia, pidámosle a Dios espíritu de revelación, de sabiduría. Y de esa forma usted va a enfrentar los problemas de una manera espiritual, no carnal. Porque el carnal es emocionalista. Y el emocionalismo es el combustible que nos impulsa a tomar malas decisiones. Que las presiones a usted no le hagan hablar amargura. Que las presiones a usted no lo vuelvan irritable, ultrasensible. No se precipite, examine la situación, encuentre la salida. Las presiones también es un tiempo de escudriñar nuestro interior
y preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Acaso abrí puertas al pecado? ¿Acaso hay grietas en mi carácter? Cuando le pasó la crisis a Job, dijo Job: yo no encuentro despropósito en esta situación, es decir, yo sé que Dios tiene un plan con esto. Y más adelante Job dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Dios permitió la crisis para revelarse a la vida de Job, mejorarlo y sacarlo adelante en victoria. Hay muchas presiones y crisis que Dios va a permitir, porque Dios está interesado en formar a Cristo en tu interior, en depurarte. Porque si en el momento de la presión mentaste un madrazo, el madrazo salió de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y claro, ese madrazo 10 años no lo habías dicho, porque es fácil ser cristiano en la iglesia, ¿verdad que sí? Aquí solo decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando usted sale, está la presión, está la situación adversa, está el conflicto, sale lo que está en lo más profundo de nuestro interior. Y recuerda que Dios tiene un plan contigo, y es que todos nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Y cuando la presión saca a flote lo que hay en nuestro interior, que quizás estaba escondido, ahí es cuando Dios dice: ¡pum! Salió, detéctalo, pídeme perdón, mejora, supéralo y no vuelvas a hacerlo. Es un tiempo de examinarnos, de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, examíname. ¿Por qué mis finanzas no funcionan? ¿Por qué mi familia no está bien? ¿Por qué no veo fruto en el ministerio? ¿Por qué vengo en esta crisis de salud tanto tiempo? Espíritu Santo, muéstralo, revélalo. Y eso nos va a llevar a que usted y yo nos conozcamos a nosotros mismos. Las presiones de la vida extraen el verdadero yo. Y al conocernos a nosotros mismos, debemos de trabajar en aquellas áreas que aún en nuestra vida no han sido formadas. Quizás Dios está permitiendo crisis porque quiere sacar a flote cosas que hay en ti. Note lo que pasa con el apóstol Pablo. Frente a la presión negó a Jesús, pero después está diciendo que en la presión vayamos a Él, derramemos nuestro corazón para que no reaccionemos mal frente al problema. Es decir, que Pedro, en el momento en que reacciona mal, reflexiona, se arrepiente y aprende cuál es la salida a los problemas. Todo lo que Dios permite en la vida de un cristiano es para su bien. Y a manera de conclusión, le quiero dar algunos beneficios de las presiones en la vida nuestra. Beneficios. En primer lugar, las presiones te deben de acercar a Dios, no alejar. Te tienen que llevar a un nivel de dependencia de Dios. Segundo, las presiones sacan a flote las grietas en nuestro carácter, y eso es bueno, porque de esa forma crecemos. Lo tercero, las presiones te maduran y te hacen crecer, fortalecen tu carácter, porque cuando has superado el obstáculo aprendiste algo en tu vida. Cuarto, te llevan a entender mejor a los demás para comprenderlos. Porque cuando tú atravesaste algo que está atravesando la otra persona, la vas a entender porque viviste esa crisis. Y en quinto lugar, te hacen discernir las artimañas del maligno. Las presiones, los problemas, las dificultades, te abren los ojos para entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, demonios, Satanás. Usted no puede ignorar la realidad del diablo. Usted no puede decir: diablo, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, te dejo allá. Yo vivo una vida cristiana en paz, yo no hago guerra espiritual. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades, Dios te llama a ser un guerrero espiritual.
Porque para que haya una victoria se necesita guerra. Y termino con el versículo que leí al principio. Segunda de Corintios 4:8. Y esta palabra quiero que la tome para usted, para cerrar esta mañana. Pablo dice: estamos atribulados, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Verso 9: perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esa es la vida del cristiano. No es una vida ausente de problemas, sino una vida confiada en Dios. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Quizás usted pueda estar atravesando un problema hoy y haya presión, una dificultad, un desafío, una situación que estás atravesando. Y si no la estás atravesando hoy, hermano, se va a presentar. Pero recuerda lo que te enseñé en esta mañana conforme a la Biblia. Primero, una vida de oración fuerte. Una vida de oración fuerte. Para que cuando venga el problema no te derrumbe. Segundo, firmes en la fe. Que la palabra de Dios sea la roca sobre la cual estás firme, de pie, parado. Para que cuando venga la tormenta, el viento contrario, la tribulación, no te mueva en el piso. Y lo tercero, levantarnos a solucionar problemas. Usted y yo tenemos que ser solucionólogos de problemas. No problemólogos, sino solucionólogos. Solucionólogos. Hay un problema, cámbiale el nombre, diga: tengo un desafío y lo voy a solucionar. Yo en esta no me quedo, yo de aquí no retrocedo, avanzaré en victoria en Cristo Jesús. Cuando Pablo dijo el texto tan conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo dice desde una prisión, encadenado, con hambre, sin ropa, con un compañero de ministerio llamado Silas. Y a la mitad de la noche dice que en medio de su situación ellos comenzaron a cantar himnos. Wow, cuando Dios te ve así, en medio de tu problema, cantando himnos, en medio de la crisis, alabando a Dios, con tu hijo en el hospital, viniendo a la iglesia, a arrodillarte y a decirle gracias. Nunca permitas que los problemas te alejen de Dios. Pablo y Silas en su condición adoró al Señor: Señor, te exalto. Y mientras ellos estaban inmersos en la adoración, dice que hubo un temblor y las cadenas se rompieron. Y entró un ángel rompiendo las puertas de la cárcel y agarró a Pablo y a Silas y les dijo: nos vamos. Los sacó de la cárcel y el ángel desapareció. Hermano, no hay una mayor prueba que usted y yo podamos soportar. Dios con la prueba te dará la salida.
Dios no está ausente en tu problema. Dios no está ausente en tu corazón. Dios está allí. Pero aprende a manejar las presiones. No permitas que las presiones te descalifiquen. No permitas que las presiones te destruyan, te dañen, afecten tu testimonio. ¿Qué dirá la gente impía del supuesto cristiano que ahora está en una crisis y mentó un madrazo? Ese es el cristiano. Ese es mi líder. Usted y yo, cuando tenemos un nivel de influencia, cuando somos padres de familia, mentores, cristianos, ya no podemos darnos el lujo de que las presiones nos destruyan. Porque si tú eres un papá y la presión te destruye, destruirá tu casa también. Dañará tu vida, tu testimonio. Por eso metámonos con Dios. Fortalezcámonos en la palabra. Renovemos nuestra mente para volvernos solucionólogos. Y desde la condición donde usted se pueda encontrar, Dios quiere oír una voz de tu boca que diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde la enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde la crisis familiar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde la esterilidad ministerial, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, Dios dice: a ese, ¡pum!, le desato mi gloria. Y usted va a ser un experimentador de la gloria de Dios. Conexión con Dios.